Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última masterclass del ciclo de conferencias online del Professional MBA de Universidad Xochicalco. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes en esta masterclass. Quiero recordarles que Universidad Xochicalco, comprometida con la sociedad y todo nuestro alumnado, ha diseñado una serie de masterclass online para seguirnos actualizando en esta época de contingencia que estamos viviendo a nivel mundial. Los invitamos a que sigan las páginas oficiales de Universidad Xochicalco en sus 3 campus, Tijuana, Ensenada y Mexicali, para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas masterclass. Asimismo, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan ver todas las masterclass que hemos tenido anteriormente para todos ustedes. El día de hoy, la coordinación del Professional MBA de Universidad Xochicalco, Campus Ensenada, trae para todos nosotros esta masterclass titulada Materia Laboral después de la crisis, ¿qué nos espera? Al finalizar la ponencia, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Los invito a que en el espacio de comentarios nos dejen sus preguntas para que el ponente las pueda responder al finalizar la ponencia. Asimismo, si desean recibir su constancia de asistencia, no olviden dejar la palabra constancia seguido de su nombre y su correo electrónico. Y bueno, antes de darle la bienvenida a nuestro ponente, me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria profesional. El maestro Aurelio Espinosa, licenciado en Derecho con maestría y especialidad en Derecho Corporativo e Internacional, abogado certificado a nivel nacional por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, conferencista, instructor en universidades a nivel licenciatura y posgrado, paneles de discusión, congresos, cursos, talleres, seminarios y diplomados. Desde julio de 1996, abogado litigante independiente para después fungir como abogado asesor coordinador del área contenciosa del Departamento Jurídico del 15º Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, encargado de las áreas civil, mercantil, administrativa, penal, laboral, así como consultas a dependencias descentralizadas. Desde octubre de 1997 se incorpora como abogado asociado del bufete Ignacio Arturo Bajardo, actualmente abogado responsable del área corporativa laboral, especialista en materia laboral, atención de conflictos, procedimientos individuales y colectivos, entre otros. A la fecha cuenta con más de 19 años de experiencia en materia laboral a nivel corporativo empresarial y por supuesto es docente del Professional MBA de Universidad Xochicalco y de la maestría en Derecho Laboral aquí mismo con nosotros en Universidad Xochicalco en sus 3 campus. Les doy la palabra al maestro Aurelio Espinosa. Adelante, maestro. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias. Muy contento, primeramente muy contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes esta ponencia y sobre todo, miren, ¿qué les parece si vamos a divertirnos en este ratito que vamos a estar aquí con ustedes platicando? Ahora sí que probando micrófono, si se escucha, ¿verdad? ¿Todo bien? Muy bien. Pues gran tema, definitivamente esperemos estar a la altura de este tema del día de hoy. Materia laboral después de la crisis que nos espera, pero a la vez nos sentimos bastante relajados porque pues aquí se trata de futurear un poquito. ¿Por qué futurear? Porque pues estamos ante una expectativa de ver todos estos temas y pues realmente ahorita que escuchaba pues alguna de las situaciones, alguna de las cosas que nos han honrado con tener, pues esto es un compromiso más que otra cosa, es un compromiso para con todos ustedes y un compromiso para con el alumnado. Pero lejos de ello, quisiera yo comenzar con esta frase que siempre me motiva en mis clases y quedarme al menos con ustedes en esta partecita donde dice tratar de demostrarles por qué es tan importante el derecho, por qué estamos enamorados de esta materia. ¿Y por qué creemos que así como ese cuentecito que nos dicen donde siempre a los niños estos de primaria donde les comentan, a ver, mijo, cuando está el barquito y tienes que salvar nada más a 3 personas, no sé por qué siempre los políticos y los abogados siempre nos vamos con el barco? Cuando el abogado, creo yo, es uno de los principales
que deben sobrevivir. Porque si el abogado no está, pues tenemos exactamente lo que estamos sufriendo en este país y en otros países de este planeta, que es un total desorden y un caos. Quisiera de alguna manera, bueno, si los inspiro a mínimo tomar una ley federal del trabajo, pues ya me sentiría pues sumamente contento con esto. Pero veamos esta otra filmina, porque así nos quedamos muchas veces nosotros. Juzgamos más por lo que ven nuestros ojitos que por la inteligencia misma. Y es una invitación para todos ustedes. Vamos levantando la altura de miras, vamos pensando un poquito qué hay de trasfondo en todo esto, qué nos presenta, aparte de la oportunidad que tenemos enfrente de nosotros de ser mejores personas, de no ser humanistas, sino ser humanos, que es lo que el gran reto que tenemos todos nosotros el día de hoy. Yo les diría, pues no hay que quedarnos también con la expectativa. Yo también agotar un tema de estos en una hora, pues es sinceramente algo bastante, como lo estamos viendo en la gráfica, en sus pantallas. Porque en ocasiones decimos, bueno, voy a darles todo lo que corresponde a derecho en esta materia, en esta hora. Y pues la verdad de las cosas es que a veces nos quedamos cortos. Quisiera pues de alguna u otra manera centrarme en esta charla con ustedes, a divertirnos en esta con ustedes, en estas tres preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la realidad que tenemos ahorita? ¿Y qué nos espera? Sobre todo para ver esto que han denominado las autoridades la nueva normalidad. Que bueno, de nueva normalidad no tiene mucho, sino que de nueva normalidad es un cambio de paradigma. Eso es lo que realmente queremos entender. Y un cambio de paradigma, ¿por qué? Bien, si entendemos que un paradigma es un modelo, es como cuando vas a la panadería y ves los moldes donde salen todos los bollitos iguales. Y tomando en cuenta que un paradigma es un ejemplo, una norma a seguir, como cuando nos dicen, no te metas a la playa cuando acabas de comer porque espérate una hora. Bueno, pues eso es un paradigma. Pues es momento de romper estos paradigmas en materia laboral. Y ya lo estamos viendo con mayor frecuencia. Porque entonces la pregunta que nace para todos nosotros es, ¿cómo puedo tener conocimiento de todo? Pues realmente no podemos tener conocimiento de todo. Yo realmente admiro les digo yo siempre en broma a mis colegas que ya me rebasan la edad, donde les digo, oye, pues tú eres una vaca sagrada, ¿no? Eres una vaca sagrada del derecho, rebosas conocimiento. Y ellos me dicen, no me digas vaca sagrada. Todavía que me digas toro sagrado, te lo paso. Pero vaca sagrada, no me vengas a decir eso, ¿no? Y me da mucha risa porque ya platicando con ellos, con los grandes, yo les digo vacas sagradas, pues, ellos realmente yo los admiro mucho porque estas personas en su época era común ver tanto civil, penal, laboral, pues prácticamente ellos te decían, quiero comer, sí quiero comer, y por eso de que quiero comer es precisamente porque le voy a entrar a todo esto. Y creo que la clave era muy sencilla, desaprender, aprender y volver a desaprender. Como decían, como se dice en el karate, la técnica de la mano vacía, ¿no? Hay que vaciarte antes de entrar al dojo. ¿Y por qué les comento esto? Porque hay reglas de operación. El mundo funciona con reglas y no podemos ir más allá de esas reglas, so pena de ser tratados como radicales. Es bueno ser radicales de vez en cuando, pero hay que entender también las reglas del juego, las reglas del ajedrez, para que entonces tú digas, bueno, ¿cómo puedo yo sobrepasar todas estas regulaciones sin salirme, sin incurrir yo en algún delito o en alguna situación que sea fuera de lo que llamamos nosotros el compliance? Pues bueno, antes de comenzar, sí me gustaría que vieran ustedes en pantalla a este hermoso gatito que tienen ustedes en pantalla, que siempre me gusta colocar en las charlas porque es el aviso para todos nosotros, es el warning, donde nos están comentando que no tanto el gatito, acuérdense que el gatito es para los likes. Si tú colocas un gatito siempre en una presentación, los likes se van hasta el cielo. Sino veamos lo que es ese vaso que está ahí. Los pesimistas dirían, no, pues es un vaso medio vacío. Los optimistas, no, es un vaso medio lleno. Y tu mamá, bueno, pues tu mamá diría, no, bueno, pues es que ¿quién va a lavar ese traste? Así es la materia laboral. Depende de donde te ubiques. Si te ubicas del lado del patrón o te ubicas del lado del trabajador. Depende de donde te ubiques de los dos lados,
va a ser la manera como tú vas a pensar que es el derecho laboral. Porque recuerda, es como este rinoceronte que tenemos en pantalla, donde en ocasiones nosotros perdemos toda la plenitud del paisaje por ver lo que tenemos nosotros en sí mismos. Es lo que le llamamos como la ceguera de taller. ¿Y por qué les comento esto? Porque piensen que siempre hay dos caras de una misma moneda. Siempre hay dos historias de una misma versión. Siempre deberemos respetar siempre las ideas de la otra persona, porque recuerden, se discuten las ideas, no se discuten las personas. Recuerden que es una falacia argumentativa cuando vamos nosotros y atacamos a la persona, que no es lo que buscamos. En fin, ¿qué vamos a ver? ¿Qué sucedió? Ah, caray, pues miren, lo que realmente sucedió fue que nos atropelló un camión y ni siquiera nos dimos cuenta. ¿Por qué decimos esto? Porque nos decían, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. En China apareció en Wuhan un bicho raro donde nadie lo entiende, pero no se preocupen, no pasa nada, no va a llegar aquí a México. Eso es una enfermedad, decían por ahí, es una enfermedad de ricos. ¿Y qué creen? Pues no nos preparamos, señores, y el lobo feroz llegó, se aproximó, sopló y sopló, y a muchos nos agarró totalmente desprevenidos. Y digo muchos porque, pues en ocasiones nosotros también como abogados no previmos muchas de las características que están ahorita en todo lo que tenemos nosotros que nos ha aventado gobierno en todo lo que son estos acuerdos y decretos. ¿Por qué decimos eso? Bueno, pues ahí tenemos a la organización, en este caso a la OMS, Organización Mundial de la Salud, donde emite una serie de situaciones, una serie de recomendaciones a nivel mundial referente a esta pandemia. Y en México, el 23 de marzo de 2020, si mi memoria no me falla, se declara al COVID-2, al SARS-2, se declara como una enfermedad grave de atención prioritaria. ¿Qué significa esto? Pues significa estamos en problemas. Y a partir de ese momento, tanto en el 24 de marzo del 2020, donde se emite finalmente se declara la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, donde nuestras autoridades estuvieron 4 horas estuvieron las autoridades discutiendo los artículos 427, 429 y 430 de la Ley Federal del Trabajo. Y uno se pregunta, ¿4 horas necesitas para leer 3 artículos? Bueno, pues es que pareces abogado. Definitivamente aquí ellos pensaron cómo darle la vuelta a la ley como cualquier abogado de cualquier pueblo, ¿no? Y esto no es así. Cuando nosotros vemos el acuerdo del 24 de marzo del 2020 y luego después el 21 de abril del 2020 y ya más recientemente los acuerdos del 14 y del 15 de mayo del 2020, es cuando entramos en un debate profundo si debemos considerar esta emergencia sanitaria, como la denomina gobierno, por causa de fuerza mayor, o si debemos tenerla, o si debemos tomarla como lo que es, como una contingencia sanitaria. Y ahí entra entonces el debate de muchos abogados, donde algunos comentan, bueno, pues es que el gobierno lo denominó una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y entonces los juristas dicen, no, espérame, pues es que no puede ser una fuerza mayor. Una fuerza mayor es un incendio, una fuerza mayor es, por ejemplo, que haya, Dios guarde la hora, un terremoto y se destruye la empresa. Porque en ese caso, entonces sí, la empresa acude, de acuerdo al 429, fracción primera y 430, acude ante la autoridad laboral, presenta pues el aviso a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya sea la federal o la local, comentándoles, oye, necesito pues que declares la suspensión en mi empresa y dado lo cual entonces me vas a decir que les dé un mes de salario, ahora sí que íntegro, a mis trabajadores, que todavía no nos ponemos de acuerdo si es una indemnización a salario integrado o una indemnización a salario íntegro. Pero ahí precisamente está la discusión, porque entonces muchos abogados empezamos a decir, no, es que no es una fuerza mayor, aunque se le denomine que tú eres el gerente de intendencia, no es un gerente de intendencia, porque ya lo dijo la Corte en numerosas tesis, que esto no es así. No es el nombre que se le dé en todo caso al evento, no es el nombre que se le dé al puesto del trabajador. Lo que importa es la naturaleza intrínseca de esto. Y la naturaleza intrínseca, pues, ¿cuál es? La mayoría de los acuerdos que vinieron a partir del 23 de marzo del 2020 a la fecha del día 15 de mayo del 2020 son acuerdos que tienen como propósito la naturaleza intrínseca de todo esto,
es una contingencia sanitaria, es una emergencia sanitaria. Vaya, es devenido de una verdadera pandemia que se dio en todo el mundo y especialmente en nuestros territorios, en este caso en Ensenada, en Mexicali, en Tijuana, en todo Baja California. Y es ahí precisamente donde tenemos la gran coyuntura, la gran discrepancia y la discusión entre los abogados, porque algunos dicen, no, bueno, pues es que lo que el gobierno nos quiso decir fue que todos nos teníamos que cuidar. Y por eso muchos decimos, ¿estamos realmente ante una fuerza mayor o ante una contingencia sanitaria? ¿Por qué es esa discusión? Bueno, pues porque tiene que ver con la cuestión del dinero. Si denominamos una fuerza mayor, estaremos hablando entonces que tenemos que pagarle a los trabajadores un mes de salario íntegro. La situación es ¿a partir de cuándo? Los acuerdos dividieron en dos partes, dividieron en las empresas esenciales y las no esenciales. Las esenciales, usted puede seguir trabajando. Oye, no te puedes parar agricultura, no te puedes parar todo lo que tiene que ver con los servicios elementales como luz, agua, teléfono. ¿Por qué? Porque la población sufriría muchísimo más. Los efectos serían mucho más graves. Por eso las empresas esenciales, o así catalogadas por el gobierno como esenciales, esas deben de continuar contra cielo, mar y tierra. Sin embargo, las no esenciales dijeron, no, tú no vas a trabajar. Y es más, el sector vulnerable, sacando dos listados, uno del 24 de marzo de 2020 que tuvo vigencia hasta el 19 de abril, y en consecuencia el siguiente, el 1 de marzo del 2020, nos sacaron dos acuerdos de vulnerabilidad donde dicen, este sector de trabajadores tienes que evitar, ojo con esta palabra, tienes que evitar, ¿sí?, que acudan a los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque ellos científicamente comprobado que estas personas pueden morir en caso de que adquieran la enfermedad, ¿no? Y aquí es de recordar que el COVID no es que sea una enfermedad letal en sí misma. De hecho, el 80% de las personas que se infectan se curan, según datos científicos. No, no es por eso, sino porque estas personas que son infectadas, que tienen este grado de vulnerabilidad, estas personas sí tienen un mayor riesgo de fallecer. Por eso es que los acuerdos del secretario de Salud, cuando los emiten, el del 24 y el del 31, se debe de decir a estas personas tienes que evitar, ellos pueden tener home office, trabajo en casa, pero tienes que evitar que vayan al centro de trabajo. Pero entonces, aquí venimos los abogados tratando de interpretar estas normas y decimos, espérame, aquí dice obesidad, y obesidad son unos kilitos arriba, ¿sí? Y aquí dice también hipertensión, y aquí dice, bueno, y empezamos a decir, pues prácticamente entonces todas las empresas, todos los trabajadores nos estamos yendo a la casa. ¿Por qué? Porque entonces una persona obesa puede ser cualquiera. Una persona obesa arriba del peso ideal, pues ya somos considerados entonces grupo vulnerable. Y ahí empezamos los abogados a decir, bueno, no, pues que lo que vamos a recomendar entonces es que sea un profesional de la salud, quien en todo caso diga que estas personas pues no van a estar ellos yendo a las empresas. Pero entonces viene otro punto más interesante. ¿Qué sucede entonces con el caso del pago a ese personal vulnerable? Porque entonces los acuerdos del 14 y del 15 de mayo del 2020 nos están diciendo entonces que si permanece de acuerdo al sistema de alerta sanitaria, o al SAS, de acuerdo a este semáforo, si permanecemos nosotros en rojo, pues ni siquiera los vulnerables van a ir a casa. ¿Pero de qué estamos hablando entonces? Que los vulnerables no van a ir a casa, porque así le digo yo a las empresas, son nuestras casas. No vamos a ir a la casa y además no vamos a ir a las empresas. ¿Y quién nos va a pagar? Porque entonces muchos patrones dicen, bueno, pues es que yo no puedo pagar. Si hablamos de una empresa micro, una empresa pyme, pues muchas de ellas dicen, yo ya me descapitalicé, no tengo ingresos, yo vivo de los ingresos. Si no me permiten trabajar, entonces estoy teniendo graves problemas. No estoy hablando a lo mejor de una empresa grandototota, porque esas empresas grandes generalmente sí tienen un colchón de un mes, 2 meses, 3 meses. Y aún así se batalla, especialmente, por ejemplo, en el rubro maquilador, donde el rubro maquilador, recuerden ustedes que son empresas de gastos. ¿Sí? Ellos no producen. ¿Por qué? Porque la maquila, toda la materia prima entra al país y esa materia prima se transforma o se maquila, vaya la redundancia de la expresión, y se tiene que retornar al país de origen. No hay realmente una fuente de riqueza de esas empresas. Por eso es que batallan tanto, porque son centros de gastos, centros de costos. Ustedes lo saben bien. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Bien, la OMS, recuerden ustedes que informó pues los elevados casos de contagio en esta pandemia. Y entonces fue cuando todos entramos en un terror porque dijimos, bueno, entonces, ¿cuál es la realidad que tenemos aquí actualmente? Bueno, pues la realidad es que ni siquiera nosotros mismos nos entendemos. Porque mientras un acuerdo nos dice, como ya lo comentábamos ahorita, que es una enfermedad
es una enfermedad grave por causa de fuerza mayor, una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, y mientras que otros dicen que no es una contingencia sanitaria, el gran problema que tenemos ahorita es que no existe todavía una certeza en cuanto a si debo pagar o no debo pagar. Porque en una interpretación sistemática, incluso diría yo funcional de estos acuerdos, pues lo que tenemos entonces es que estos acuerdos realmente vistos como tal, no hay pago más allá de los 30 días que establece el 430 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque lo establece muy claramente ahí. Sin embargo, hay que recordar que en una interpretación gramatical del 430, entonces tenemos que esta interpretación gramatical nos dice indemnización, pero no nos dice salario. Y en contraposición de eso tenemos entonces que recuerden ustedes que estamos en el capítulo de la Ley Federal del Trabajo que habla de suspensión de la relación laboral. Y si es una suspensión, pues tomamos entonces el 42 bis que fue reformado en el 2012, ¿sí? Concatenándolo con el capítulo especial de suspensión individual de trabajo, y entonces tenemos el relevo del trabajador de prestar el servicio y por lo tanto el patrón de pagar el salario. En base a este argumento simplista, muchos abogados dicen, bueno, pues es que yo no debo de pagarte ni un solo quinto, porque yo ya cumplí con mi obligación de los 30 días. Pero hay otro sector de abogados que dicen, no, espérame, nunca diste un aviso ante la autoridad laboral y al no haber dado un aviso ante la autoridad laboral, por lo tanto, a no tener esa conformidad por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje, en ese supuesto tú debes continuar pagando el salario. Porque recuerden ustedes las normas protectoras del salario en ese capítulo especial de la Ley Federal del Trabajo, pues establece que el salario nunca debe de dejarse de otorgar a los trabajadores. Y si se fijan, aquí estoy jugando con las dos caras de la moneda. Estoy jugando con los criterios tanto en un sentido como en el otro sentido. Si me preguntan como abogado de empresa, ¿qué debo yo de considerar? Pues miren, la mayoría de los colegas que litigamos o que tenemos clientes como empresas, hemos llegado a la conclusión de que lo más seguro, el supuesto más seguro para nosotros como empresa, definitivamente lo es llegar a un acuerdo con los trabajadores. Llegar a un convenio donde tú y el trabajador establezcan una serie de condiciones de trabajo, a lo mejor para que el trabajador se recluya en su casa, permanezca en su casa con algún porcentaje de salario, porque obviamente va a estar en su casa recluido, entendemos que no va a estar trabajando, o bien que pueda prestar su servicio en home office pagándole su salario completo. Esa es la conclusión a la que hemos llegado, pero no es una conclusión que deriva netamente de una interpretación gramatical, sistemática o teológica de la Ley Federal del Trabajo. Porque siendo estrictos en la interpretación de los acuerdos en conjunto con la Ley Federal del Trabajo, incluso con la Constitución misma, yo les diría, la realidad de esto es que estamos ante una contingencia sanitaria en la cual, de acuerdo al mismo 430, yo no tengo ningún deber de decirle a la Junta, y es más, la única obligación por parte del patrón es a pagar el salario mínimo a los trabajadores desde el momento en que tú suspendes labores. Porque ese es otro tema. La situación actual ahorita, principalmente con esto del COVID, es que no se va a agotar esta situación con la primera ola que todos prevén para el 1 de junio. La situación actual es que hoy más que nunca vamos a ver un cambio radical en las condiciones laborales de los empleados. Hay que repensar entonces qué va a suceder con todo lo que nosotros conocimos como las cargas de trabajo, la distribución de las cargas de trabajo, las jornadas de trabajo. Va a haber una redistribución de las jornadas máximas 8, 7 y media, 7, nocturna, mixta, diurna, mixta y nocturna. Tendrá que haber una reconfiguración de estas jornadas laborales para permitir la sana distancia, el 1.5 entre cada uno de los trabajadores, el uso de los dispositivos de seguridad, como pueden ser, por ejemplo, los gogles, los cubrebocas, todos estos que ya se establecen en los lineamientos que nos lanzó gobierno el 18 de mayo del 2020. Entonces, ¿qué tenemos en todo esto? Bueno, pues tenemos un cambio radical en la manera como entendemos las relaciones obrero-patronales en nuestro país. Y esto lleva entonces a repensar cómo son, por ejemplo, la manera como vamos a tener nosotros el registro de asistencia de los empleados. Si estamos hablando que puede ser una fuente de contagio, es simplemente el tocar una superficie cuando una persona no se lavó sus manos y es positivo pues a COVID, pero es asintomático, esta persona puede infectar a otros trabajadores, por ejemplo, en el lector de huellas dactilar. Por lo tanto, tendrá que haber una reconfiguración a lo mejor de los registros de asistencia de los trabajadores para efectos de impedir que el trabajador mismo se infecte junto con otros trabajadores. Y sobre todo, ¿qué va a pasar en el transporte?
Estos lineamientos del 18 de mayo del 2020 establecen pues que tengamos nosotros que contratar mayores medios de transporte para los trabajadores, en el sentido de que estos mismos trabajadores no se infecten al momento de trasladarse desde sus casas hacia las fuentes de trabajo, porque entonces va a ser un cuento de nunca acabar. Ya lo decía Gatell, que esto, ¿cuándo vamos a volver a la nueva normalidad? O sea, o a la normalidad que se comenta, decía Gatell, nunca. Y esto es así porque entonces tendremos que habituarnos a las nuevas relaciones que van a darse al interior de nuestras organizaciones. Olvídense del Lean Manufacturing, olvídense del Six Sigma, olvídense de todas las situaciones que hemos aprendido. A lo mejor las juntas de trabajo ya no van a hacer planeación en un espacio reducido, sin ventanas, sin ventilación. Ahora la manera como nos vamos a reunir a lo mejor es a través de Zoom, a través de estos medios electrónicos, es como nos vamos a juntar nosotros con las personas en nuestras mismas empresas. Eso va a tener que reconfigurar. Pues bien, ¿qué nos espera? Pues lo que nos espera es la nueva normalidad. La pregunta sería entonces, ¿qué es la nueva normalidad? Porque entonces la nueva normalidad es lo que el gobierno nos dice a través de estas fases que visto hacia atrás, pues ya lo vemos de una manera muy simplista. Vemos la fase desde el 27 de febrero hasta la nueva normalidad del 1 de junio. Pero cabría preguntarse, ¿realmente vamos a volver nosotros a una normalidad del 1 de junio? Baja California estamos en rojo. En 2 semanas se va a ir el bicharraco de Baja California para que podamos entonces volver a los vulnerables, porque ya en naranja, amarillo y verde los vulnerables ya podrán regresar. ¿O a qué nos estamos enfrentando? Porque entonces los niveles de alerta que tenemos es máximo, alto, medio y bajo. Pero en estos ustedes se fijan que pudiera ser que una entidad que esté en verde pudiera regresar al nivel rojo. Preguntaba un buen amigo en una de sus exposiciones, que me da mucho gusto de verlo, que también trae barro igual que yo, y él comentaba en su exposición precisamente este punto: ¿hasta cuántas veces pudiera ser que el gobierno federal pudiera declarar una contingencia sanitaria? Y comentaba mi buen amigo, decía, bueno, pues es que es ilimitado, porque tantas olas haya de contagios, tantas olas estará gobierno en este tipo de situaciones que estamos viendo actualmente. Pues bien, ¿qué más nos presenta gobierno federal? Gobierno federal nos presentó algo que se llama el semáforo. Y en este semáforo deberemos estar nosotros ahora pegados prácticamente semana con semana a todo lo que nos establezca las conferencias de Gatell en la tarde, para ver cómo nos van a catalogar a cada una de las entidades federativas, para saber entonces qué medidas sanitarias vamos a implementar en cada uno de nosotros. Porque este semáforo de alerta, ahorita actualmente, como les comentaba, también incluye si sube, si es estable o si baja, para más o menos nosotros redistribuir las cargas de trabajo y poder diseñar lo que es la producción en nuestras empresas. Estos principios rectores que el gobierno nos acaba de aventar son privilegiar la salud y la vida, la solidaridad con todos y la no discriminación, la economía moral y la eficiencia productiva, y finalmente la responsabilidad compartida tanto del Estado como como en este caso de las empresas privadas. Y traigo a ustedes a colación el punto número 2, que habla de la discriminación, porque este es otro tema que traemos nosotros desde 2012, de la reforma de 2012, donde la tuvimos también en el 2019 en la reforma del 1 de mayo, y ahora la tenemos finalmente también aquí replicada en estos acuerdos. ¿Por qué? Lo que está sucediendo ahorita en las empresas es que si un trabajador sale positivo a COVID, ese trabajador es enfrentado a una especie de mobbing masivo, voluntario o involuntario, por parte de los demás trabajadores. Se está convirtiendo en un liderazgo negativo. A la larga, esto va a provocar precisamente una lesión en los estándares de la norma 35. ¿Por qué? Porque ahora voy a estar cumpliendo yo con la norma 30, que es los dispositivos de seguridad, cuando ahora después voy a estarme preocupando también por la norma 35, porque ahora resulta que voy a tener muchos casos de discriminación al interior de mis plantas. Por lo tanto, ahora los protocolos que debemos nosotros incrementar, tanto en el reglamento interior de trabajo como en los protocolos internos de ética o el 01800 pone dedo que le decimos a algunos de nosotros, tendrán que ser más firmes en la investigación de todos estos casos de discriminación hacia todos los trabajadores que son considerados o que son declarados positivos al interior de nuestras empresas. Vean ustedes ahora en pantalla cómo estas estrategias de generales de control que están en la hoja número 8 a la 10 de estos lineamientos que fueron emitidos por el secretario de Salud el 18 de mayo del 2020, establecen una serie de estrategias de control. Y ojo,
estas estrategias generales de control se establecen para todas las empresas, sean esenciales o no esenciales, sean para todas, estés en rojo, en el máxima prohibición, o estés en el verde. En todas ellas se debe de cumplir esas estrategias generales de control. Y aquí es precisamente donde el gobierno nos hace pues, llamado pues, a la situación de que debo yo, en la medida de lo posible, promover la salud. Tengo que incrementar lo que son las medidas de protección de los trabajadores. Tendría yo entonces, además, promover la sana distancia. Tendría que promover el control de ingreso y egreso de los trabajadores, las medidas de prevención de contagio en la empresa y finalmente el uso de equipo de protección personal. Y aquí es precisamente donde nosotros como empresa deberemos hacer una mea culpa y decir si realmente estamos preparados nosotros para esta contingencia. ¿Por qué es así? Porque entonces ya decimos, los trabajadores se cumple con todos los protocolos de ingreso, con la sanitización. Se concluye que tenemos entonces los cubrebocas para todos los trabajadores. Tenemos los tapetes con cloro y tantas cosas que vienen ahí que no tiene caso mencionar ya dentro de las organizaciones. Porque entonces, si no cumplo yo con todas estas situaciones que traen estas nuevas normas, pues entonces me puedo ver enfrentado yo a una clausura temporal o parcial o una multa de 16,000 UMAS, que es lo que establece la Ley General de Salud, o en último caso, pudiera yo tener entonces ser sujeto a alguna sanción por parte de la COFEPRIS o de la Secretaría de Salud. Estas son las políticas, parte de los documentos que mandó Gobierno Federal, y parte de esos documentos tenemos nosotros a las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que nos espera a futuro? Hay otro gran tema. ¿Qué sucede con el tema sindical, con el tema colectivo? Aquí estamos hablando nosotros en el tema colectivo que va a haber una recomposición de los factores de la producción y lo que estamos nosotros advirtiendo en este caso en particular es que con la reforma del 1 de mayo del 2019, aparte de todas estas cosas que estamos viendo y del miedo de los trabajadores porque están dándose cuenta que algunos patrones no están cumpliendo con las medidas sanitarias que acabamos de analizar, entonces van a surgir liderazgos dentro de las empresas y esos liderazgos se van a juntar, se van a organizar y van a provocar entonces una recomposición en las relaciones obrero-patronales, como ya les dije. Por lo tanto, será muy importante evaluar si todavía, si no eres una empresa que no tiene un sindicato, habría que evaluar entonces si vas entonces a reactivarte o vas a activarte o ese contratillo que tienes por ahí blanco, tendrás entonces en todo caso que hacerlo algo real y que realmente sirva, vaya la redundancia, para los trabajadores. Porque entonces son los nuevos tiempos que vienen, los nuevos tiempos de la materia colectiva. Porque ahora lo que estamos hablando, como dice Andrés Oppenheimer en su libro Sálvese quien pueda, pues ahora estamos contra la carrera no únicamente de este bicho, sino que estamos en la carrera en contra de las máquinas. Estamos en la carrera en contra de la automatización. Si tu trabajo actualmente, concluye Andrés Oppenheimer en su magnífico libro, si tu trabajo es susceptible de ser, pues así como los robots, sistematizado, pues es un trabajo que tiende a desaparecer. Y aquí es donde les digo yo a mis amigos contadores, que tanto los quiero yo, mi mejor amigo es un contador, siempre les digo, si tu trabajo como contador es sujeto a ser sistematizado, tu profesión tiende a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que nos espera a futuro? Señores, lo que nos espera a futuro es el gran dilema de los derechos humanos. ¿Por qué el gran dilema de los derechos humanos? Porque entonces, y aquí me permito hacer un paréntesis, es cuando analizamos entonces todo el bagaje histórico que tenemos en cuanto a estos derechos humanos y es de recordar dónde están, de dónde derivan los derechos humanos. Recuerden que los derechos humanos, ¿sí?, se encuentran principalmente ahorita positivizados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Están ahí y también están en los tratados internacionales. ¿Por qué no decirlo? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que recordar, es una declaración. Imagínense ustedes el escenario de tantos países que se pusieron en un momento dado de acuerdo para poder hacer un documento con 30 derechos que son universales a todos los seres de este planeta.
Cuando, por ejemplo, en Arabia Saudita, lo que nos han dicho, no se permitía ni siquiera que las mujeres fueran a votar, que fueran a conducir un vehículo automotor, ni ningún otro derecho, simplemente un cero a la izquierda. Imagínense cuando les decimos, es que todas las personas somos iguales, los debates que se han de haber dado en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero aquí es cuando confrontamos algo muy importante. ¿Qué son los derechos humanos? Si queremos decirlo de una manera muy simplista, ni siquiera a manera de generaciones de derechos humanos, no, de una manera muy simplista que son los derechos humanos, tendríamos que decir que son todos aquellos derechos por el solo hecho de ser un humano, de no ser un perro. Y de ser así, entramos en el gran debate de los debates. ¿Puede un robot tener derechos humanos? Yo sé que algunos de ustedes ahí que me están escuchando en ese momento se le paran los cabellos y dicen, ¿cómo es posible que pensemos que los robots son sujetos de derechos humanos? Pues déjenme decirles que si ya nosotros como sistema jurídico, como colectividad, le estamos dando derechos humanos a las personas morales, ojo, estoy hablando de México, no estoy hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde no reconoce a las personas morales como sujetas de los derechos humanos, sino lo que reconoce nuestra misma Constitución, entre comillas, y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si nosotros le otorgamos ciertos derechos humanos a esta persona ficticia, como lo es la persona moral, ¿qué nos impide darle derechos a los robots? Y ustedes dirán, bueno, pues es que eso es una salvajada. Bueno, pues una salvajada de lo que nos está aventando el gobierno ahorita, donde nos dice que tiene que pagar impuestos todo mundo, donde el INEGI va a venir ahora a revisarnos a todo mundo. Ah, no, perdón, ya dijeron que eso no va a suceder, ¿verdad? Pero entonces pensemos un momentito más. Si le concedemos ciertos derechos humanos a las máquinas, pues ¿de qué les priva que puedan cobrar entonces impuestos? Y si le cobras impuestos, entonces tenemos un aumento en los costos de producción y tenemos entonces otro problema adicional. Pero bueno, a lo mejor ya me fui muy arriba, pero el tema principal aquí es, ¿qué va a suceder con los derechos humanos de aquí al futuro? Porque entonces estamos hablando que nuestras organizaciones, con tal de que no infectemos ni nos infecten de COVID, vamos a ceder parte de ese derecho humano a la intimidad para que las empresas puedan revisarnos en plenitud nuestro cuerpo. Y aquí es donde entramos en el debate entonces del antidoping. Si el antidoping abona lo que es al derecho humano o lo restringe o lo viola o lo violenta. Algunos doctrinistas dicen que el antidoping sí violenta, en todo caso, los derechos humanos. Entonces habría que pensar, ahora que me hagan entonces la prueba del COVID, aunque yo no lo quiera, entonces eso constituirá entonces una violación a mi derecho humano, o yo voy a ceder ese derecho humano en pro de la salud. O entonces estamos hablando de una ponderación de derechos. ¿Qué lo es más, el derecho a la privacidad o el derecho a la salud? Porque entonces en esa ponderación, entonces estamos fritos. Vean ustedes pues que esto tiene mucho de dónde cortar, pero quizá la sugerencia principal para todos lo sea, pues ¿por qué no pensar mejor con la cabeza y no con el estómago? ¿Por qué entonces no pensar esto y verlo como una nueva normalidad de lo que sucedió, cuál es la realidad y qué nos espera? Y no quedar como un huevito estrellado al final del día de pensar, pues lo hubiera hecho, si le hubiera prestado atención a mi abogado, porque sí, pocas veces nos hacen atención a nosotros los abogados. Y antes de comenzar con las preguntas, respuestas y a lo mejor por ahí evasivas, sí quisiera yo comentarles qué es realmente entonces a lo que nos enfrentamos de aquí en adelante. Porque si hablamos entonces de una ponderación de derechos, y si hablamos de una ponderación de derechos donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación haría un análisis y una interpretación, entonces, ¿qué tipo de interpretación nos vamos a enfrentar? ¿Una interpretación conforme? ¿Una interpretación indubio pro operario? ¿Vamos a tomar entonces el bloque de regularidad constitucional que hablaba Góngora Pimentel? ¿O qué es lo que vamos nosotros entonces a determinar? ¿O indubio pro persona? Es un gran tema, es un gran dilema. Entiendo yo que en una hora no lo vamos a acabar, pero sí ojalá pudiéramos encontrarnos en algún aula para comentar esto ampliamente, porque creo yo que tenemos entonces, si no fuera por esta pandemia que realmente nos ha lastimado a muchos, pues sí sería un fabuloso momento para todos los juristas. Y recordando a una amiga muy querida mía, donde me decía precisamente esto: si no fuera por la pandemia,
estos serían momentos formidables para todas las personas que nos gusta estudiar el derecho. Sin más, pues no queda decir más que no cunda el pánico. Ningún mar en calma hizo experto un marinero. Desde luego todo esto sirve para todos nosotros para ser cada vez mejores. Hay que exigirnos a nosotros mismos y esperar poco de los demás porque nos vamos a ahorrar muchos disgustos. Y recuerden, la humanidad ha llegado hasta aquí gracias a algo que se llama adaptación. Si nos adaptamos a los cambios, vamos a seguir adelante. Por mi parte sería todo, Pamela. Muchísimas gracias. Quedo pendiente de las preguntas. Muchas gracias, maestro. Pues sí están llegando algunas preguntas. La primera es de Raúl Zavala, que pregunta: el presidente dice que las medidas se deben de tomar en base a la confianza, que no iba a haber sanción, y usted comenta que sí va a haber sanción. ¿A quién le hacemos caso? Ay, Dios. Miren, es un tema bastante interesante porque el gobierno se ha caracterizado por decirnos que no va a haber nada y de repente nos lanzan leyes, decretos donde sí lo hay. Ya ven que el político es político. El político, en el sentido, y lo digo en el buen sentido de la palabra, de que cuando ellos dicen una cosa hay que ver para la otra. Yo lo comento desde el punto de vista jurídico, del punto de vista legal. Aunque el acuerdo, de los lineamientos del 18 de mayo del 2020 diga que esto es un acuerdo de buena voluntad y que no va a haber sanciones, sabemos que en la realidad, si no se cumplen con las medidas sanitarias, la empresa sí puede ser sujeta al capricho, y así lo voy a decir, al capricho de la autoridad sanitaria COFEPRIS, de que si lastimas a los trabajadores, seguramente sí va a venir una sanción. Ok. Pregunta Mauricio Barrios: ¿estas políticas se contrapondrían con la NOM 035 con relación a la tranquilidad de la planta laboral al desarrollar sus actividades? Sí, de hecho es el gran problema ahorita de la norma 35, porque la norma 35 habla de los factores de riesgo psicosocial y por el solo hecho de estar estresados nosotros de si voy a contaminar, no voy a contaminar, o a lo mejor mi compañero, mi compañera es un asintomático a COVID y yo me puedo infectar y puedo morir, o más allá, puedo infectar a mis seres queridos, eso ya te produce un estrés permanente que eso puede afectar grandemente en las relaciones obrero-patronales. Por eso sí afecta, creo yo, a la norma 35 y la medición que vamos a tener ahora en octubre cuando entra en vigor esta norma, ¿no? Ok. Aquí comenta Jorge Cervantes: si yo mandé a descansar a mis trabajadores y les pagué un mes de salario, pero no hice el aviso a la junta, ¿se puede considerar tener que pagarles más de un mes de salario, ya sea mínimo o íntegro? Mi estimadísimo Jorge, mi querido Jorge, precisamente son de las discusiones que he tenido con mi maestro Jorge Cervantes, porque creo yo que en un análisis jurídico, ni siquiera lo voy a decir serio, sino al tintazo, yo diría que sí es una contingencia sanitaria y no tengo obligación de comentárselo a la Junta, avisarle a la Junta. Por lo tanto, creo yo que sí estaría bien soportado en un análisis bastante interesante en una demanda de defensa o incluso en una demanda de amparo, en cuanto a que yo cumplí con obligación de pagar esos 30 días de salario mínimo. Sin embargo, hay que hacer la prevención, como bien lo comenta mi amigo Jorge. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser conservadores cuando estamos hablando del dinero que no es de uno. Yo le diríamos entonces a los patrones, si puedes llegar a un acuerdo con tus trabajadores, celebra un convenio, porque quien va a decidir todo esto en primera instancia es el gobierno federal. Y ya dijo Marcelo Ebrard que todos los asuntos se van a perder. O sea, de entrada ya el gobierno federal nos dice que debemos pagar a salario íntegro y que debemos pagar hasta cuando ellos quieran, ¿no? Pero obviamente para eso existen las normas jurídicas y las defensas procedimentales, ¿no? Ahí, ahora sí que en un cafecito a distancia vamos a platicar ese tema con mi amigo Jorge Cervantes para intercambiar algunas ideas. Muy bien. Pues, ¿le parece si leemos una última pregunta? Aquí pregunta MG: ¿considera usted que las juntas de conciliación están en este momento preparadas para llevar a cabo audiencias por alguna plataforma digital y evitar así la propagación del virus? Formidable pregunta. Si estamos hablando de estructuralmente, si están adaptadas las juntas para prevenir, de acuerdo a estos protocolos y lineamientos que nos lanzó el gobierno federal de este 18 de mayo del 2020, y les diría yo con un rotundo no. No están preparadas
Y es más, tendrían las juntas que atendernos afuera con una mesita y al aire libre donde haya ventilación, además de todas las normas de 1.5, etcétera, etcétera. Pero ¿están preparadas las juntas para hacerlo vía Zoom, vía los medios electrónicos? El primer problema que tendríamos aquí es que tendríamos que hacer una reforma a la Ley Federal del Trabajo y esa reforma tiene que pasar por el Congreso de la Unión. Si no tenemos una reforma, pues estamos a la buena voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que si las partes nos ponemos de acuerdo para llevar a cabo nuestras audiencias y el secretario de acuerdos con esa fe pública, él permite y después nosotros podemos firmar y consentimos, ojo, esa violación, ¿sí? Porque es una violación, porque tiene que ser presencial, tengo que hacer entrega de documentos firmados de vivos ahí en ese momento. Si no lo hago de acuerdo al procedimiento que establece la misma Ley Federal del Trabajo, puedo ser sujeto entonces a que se incurra pues en una violación procesal y me repongan el procedimiento de manera posterior. Pero si las partes convenimos en que sí vamos a llevar a cabo nosotros a lo mejor una audiencia a través de Zoom, el secretario de acuerdos nos da a lo mejor 3 días, que es el término genérico que contempla la Ley Federal del Trabajo para todos aquellos actos que no están expresamente contemplados. Y hablando de la buena fe que priva en los asuntos laborales y las partes consentimos con nuestra firma de que estamos de acuerdo en ello, pues realmente le veo pocas posibilidades para que en un amparo nos regresen esto como una violación procesal, ¿no? Excelente, maestro. Pues muchas gracias nuevamente por todo el apoyo y compromiso que siempre ha mostrado con la Universidad Xochicalco. Siempre es un gusto tenerlo en el aula y también ahora de esta forma digital. Siguen llegando preguntas, pero pues lamentablemente no tenemos el suficiente tiempo para contestar todas. Les recuerdo a todos los asistentes que el maestro Aurelio también es asesor empresarial y con gusto pueden solicitar su contacto para que él pueda asesorarlos si tienen alguna duda en estos momentos en materia laboral. Y por último, pues recordarles y agradecerles a todos ustedes principalmente por haber asistido a este ciclo de Masterclass Online que preparó el Professional MBA de Universidad Xochicalco. Próximamente tendremos nuevas ponencias. Recordarles que estén al pendiente de nuestras redes sociales para que se enteren de cada una de ellas e invitarlos a que investiguen y a que nos pregunten sobre esta maestría, el Professional MBA, maestría en Administración de Negocios, próximamente por aperturarse en septiembre. Y estamos a la orden para atenderlos a cada uno de ustedes. El momento de estudiar una maestría es hoy. No dejen para mañana la gran oportunidad de seguirse capacitando, seguir aprendiendo y potencializando sus capacidades y herramientas como profesionistas. Así que nada más, por último, me queda recordarles que Universidad Xochicalco siempre primero, siempre adelante. Maestro Aurelio, muchísimas gracias. Nos despedimos de la audiencia. Gracias.